Bienvenidos a Memoria en Rojo, Amarillo y Morado, un programa de la ARMH Argentina con la conducción de Nadia Mallorquín y Gladys Avellaneda. Producción Nadia Mallorquín. Memoria en Rojo, Amarillo y Morado por Radio Caput. Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión de Memoria en Rojo, Amarillo y Morado, un programa de la ARMH Argentina. Buenas tardes a quienes nos escuchan desde aquí y buenas noches desde el otro lado del Atlántico. Les dejamos el teléfono de WhatsApp para mensajes, si quieren contactarnos para compartir la historia de algún familiar o simplemente un saludo o algún tema de interés que quieran que compartamos. Nos pueden escribir al número 1165 16 44 46 y también nos pueden escribir en el canal de YouTube de Radio Caput, donde transmitimos en directo. Arrancamos nuestro programa del día 14 de octubre del 2023. Los invitamos a que se queden a escuchar completo nuestro programa del día de hoy, en el cual abordaremos temáticas diversas. Entre ellas, por supuesto, contaremos con las columnas de Adriana Fernández, que no se borren de la historia, donde nos hablará sobre la historia de su abuelo Antonio Fernández González, el Cesterín, a 87 años de su asesinato. También contaremos con la columna de Daniel Campione, quien nos hablará de Ana Piacenza, anarquista, de Rosario a Barcelona, segunda parte. También contaremos con dos columnas de nuestra compañera Gladys Avellaneda, quien se encuentra en Navarra, y nos hablará del 12 de octubre, nada que festejar. También contaremos con otra columna que se titula La memoria histórica en Navarra. Contaremos con dos reflexiones muy especiales. Una reflexión de Gabriel Sibinian, profesor de la UBA, coordinador de la Cátedra Libre de Estudios Palestinos Edward Said, donde nos invita a reflexionar y a pensar lo que sucede con Palestina a partir de los últimos acontecimientos entre Israel y Palestina. También contaremos con la reflexión de Mohamed Ali Salem, representante del Frente Polisario en Argentina, donde nos hablará sobre la responsabilidad histórica del Estado español y el franquismo en la pérdida del territorio del pueblo del Sáhara Occidental. También contaremos con un audio especial que nos envía Susana Falcón, quien se encuentra en nuestro país y el pasado jueves estuvo en el Archivo Nacional de la Memoria, en la EXMA, donde leyó algunos textos de su libro 100 mujeres andaluces. También contaremos con la sección ¿Qué estás leyendo? Y nuestra mejor música. El pueblo palestino soporta hace 75 años todo tipo de opresión y crímenes que constituyen un verdadero régimen de apartheid silenciado por las grandes usinas narrativas. La operación Relámpago de la resistencia palestina, que evidencia una preparación y capacidad militar impensadas, le dio un duro golpe al Estado ocupante de Israel. Como respuesta, el gobierno de Israel bombardea día y noche a la población de Gaza y además ordenó cortar totalmente el suministro de agua potable y energía, la llegada de alimentos y combustibles. Luchamos contra animales y actuamos en consecuencia, dijo el ministro de Defensa israelí Yoav Gallant, justificando la limpieza étnica que no es otra cosa que un crimen de lesa humanidad. Gaza tiene más de 2 millones de habitantes, en donde la mitad son niños y niñas, y viven encerrados entre el mar y los muros de los cuales Israel no los deja pasar, una prisión a cielo abierto. La escalada ocupacionista de Israel sobre Palestina de los últimos meses incluyó la expulsión forzada de los palestinos de sus casas, los bombardeos preventivos como en Jenin, que atacan población civil palestina en campos de refugiados, o los ataques a la mezquita de Al-Aqsa militarizando Jerusalén. A Palestina solo le queda como única posibilidad de vida la autodefensa ante una operación de exterminio. La fatiga atlantista por la guerra de Ucrania, la armonización de relaciones de los países del Golfo, la sinergia que construyen desde
desde BRICS y desde Ruta de la Seda, ofrecen una oportunidad para que la región se comprometa a un proyecto de paz y no se tiente con el guerrerismo de Israel, que ya bombardeó Egipto, Líbano y Siria. Detengamos el genocidio en Gaza. No es una guerra, es ocupación. A la vez que lamentamos profundamente la pérdida de vidas humanas, nos expresamos por la paz. Todos los pueblos tienen derecho a una paz que sea justa y que reconozca la dignidad humana de cada persona. También rechazamos enfáticamente las declaraciones de Yoav Gallant, ministro de Defensa del Estado de Israel, en su intento de deshumanizar al pueblo palestino, así como la profundización del bloqueo contra el pueblo palestino en Gaza. Después de días de bombardeos indiscriminados contra la población encerrada en Gaza, ya mataron a más de 1.500 personas, un tercio de ellos niños y niñas, y después de cortar el combustible, el agua, la electricidad y la ayuda humanitaria, Israel ahora ha ordenado a las más de 1 millón de personas palestinas que viven en toda la mitad norte de la franja, incluida la ciudad de Gaza, evacuarse hacia el sur, lo que, como afirmaron las Naciones Unidas, es imposible sin que sea una tragedia humanitaria. Esto es el preludio de una invasión terrestre que seguramente causará una masacre mucho peor. Si se implementa, esto significa que Israel ahora está listo, con pleno apoyo de Estados Unidos y Europa, para cometer masacres sin precedentes en su plan genocida. Esta es la Nakba 2.0 para la población palestina de Gaza, que son refugiadas y refugiados provenientes de aldeas y ciudades étnicamente limpiadas alrededor de Gaza desde 1948. Se trata de una emergencia que significa vida o muerte para cientos de miles de personas palestinas en Gaza. La principal emergencia, la principal prioridad desde la perspectiva de los derechos humanos y la defensa del derecho internacional es hacer todo lo posible con urgencia para detener este genocidio en curso. Es imprescindible un alto al fuego ya, que se permita la entrada de ayuda humanitaria inmediatamente, que la ONU proteja a la población palestina de Gaza ahora. Solicitamos a nuestro gobierno que exija el cese inmediato de este genocidio inminente y que reclame una sesión de emergencia de la Asamblea General de la ONU, de su Consejo de Derechos Humanos y de su Consejo de Seguridad para detener el genocidio de Israel contra la población palestina. Comité Argentino de Solidaridad con el Pueblo Palestino. Calla, no remuevas la herida, llora siempre en silencio, no levantes rencores. Que no se borren de la historia. Historias recuperadas de republicanos y republicanas. Adriana Fernández en Memoria en rojo, amarillo y morado. Rojo, amarillo y morado. Hablar de la propia historia no siempre resulta fácil, más aún cuando el relato está atravesado por conflictos, experiencias y vivencias jamás contadas, que hacen que sin saberlo vayan definiendo el sentido de la verdadera identidad. Mi nombre es Adriana Fernández y hace pocos años descubrí que soy nieta de un republicano asesinado por el régimen franquista, historia que mi propio padre no conocía. Mi abuelo, Antonio Fernández González, nació en San Esteban de Valdueza, un pueblito cercano a Ponferrada en el Bierzo, provincia de León. Era hijo de Josefa González Balcarce y Manuel Fernández Balcarce, apodado el Castrón. Tenía un hermano llamado Primitivo. Se casó con mi abuela, María García Fernández, hija de Luisa Fernández y Fernández y de Domingo García González, apodado el Cestero, porque hacía cestas con hojas de álamo para la época de la vendimia. Vivían en Villanueva de Valdueza, otro de los pueblitos de la región, y como ayudaba a su suegro en el armado de cestas, lo llamaban el Cesterín.
Tenía solo 24 años cuando lo asesinaron. Según le contaron a mi papá, estaba cenando junto a mi abuela, su suegra y sus 2 hijos, mi padre Constantino de 1 año y medio y Antonio, mi tío, de 2 meses, cuando fueron a buscarlo en lo que denominaban el camión de la muerte. Algunos vecinos ya ancianos, entre ellos María Blanco, recuerdan todavía cuando los falangistas lo hicieron salir de su casa, lo golpearon, lo pincharon con un objeto punzante, lo subieron al camión y se lo llevaron ante los gritos de mi abuela. También aseguran que a quien verdaderamente querían asesinar era Nicasio Astorgano, que era el alcalde republicano de San Esteban de Valdueza, y para tal fin obligaron a mi abuelo a ir a buscarlo. Sabiendo que le estaban tendiendo una trampa, al verlo lo puso en conocimiento del plan para que escape y regresó negando haberlo encontrado. Al descubrir la mentira, los falangistas fueron al día siguiente por mi abuelo. Lo pasearon, lo apuñalaron dejándolo tirado en el camión presumiblemente moribundo y fueron a emborracharse a un bar. Terminaron rematándolo de 2 tiros en un paraje de la montaña denominado La Cortea, obligando al enterrador del pueblo, José Lorenzo, y a su hijo Jesús a cavar la fosa. Allí lo sepultaron con la cabeza apoyada en una especie de escaloncito, los brazos en cruz y mirando hacia el pueblo. Fue el 9 de octubre de 1936. También cuentan que su padre, el Castrón, pidió que le entreguen el cuerpo de su hijo y que le fue negado. Al poco tiempo falleció de una enfermedad extraña para esa época. Su madre Josefa cantaba cara al sol frente a la iglesia de San Esteban con el brazo en alto y el puño cerrado. Desafiaba a los falangistas. Los falangistas dicen que hasta parecía que le tenían miedo. Mi abuela María, esposa del Cesterín, de la que hablé hace muy poquito, también falleció a los pocos años. Mi papá fue creciendo con sus abuelos maternos en Villanueva de Valdueza sin saber muchos detalles de lo que había sucedido. Desde niño llevaba a pastar los rebaños y araba esas tierras, pero jamás olvidó lo que los paisanos del lugar le decían. Mira, Tino, allí, donde el pasto crece más alto y más verde, allí está enterrado tu padre. Y ese sitio quedó grabado por siempre en sus retinas y en su corazón. Con el tiempo mi papá emigró a Argentina, se casó con mi madre y nací yo. Y pasaron muchos años hasta que por casualidad, investigando la dictadura cívico-militar de mi país, comencé a leer lo que había sucedido con el franquismo en España y relacioné fechas, hechos, y tuve la intuición que quizás estaba frente a un crimen que no había sucedido por una reyerta entre vecinos, como le habían dicho a mi papá, sino ante un delito de lesa humanidad, del cual mi abuelo también había sido víctima. Me contacté con la RMH, Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica en España, cuya sede está justamente en Ponferrada del Bierzo, y a los meses recibo un acta de defunción que decía que mi abuelo había muerto en la lucha nacional contra el marxismo. Ya no quedaba ninguna duda. Era nieta de un represaliado. A partir de allí mi vida estuvo atravesada por una idea y un claro objetivo: recuperar los restos de mi abuelo e investigar el porqué de su crimen. Sentía que de alguna manera todo se había confabulado para ese momento, que me estaba esperando allí desde el día en que la barbarie arrasó sin miramientos, arrancando los sueños de quienes pensaban distinto. Todo comenzaba a tener forma. Viajamos con mi padre y la exhumación organizada por ese excelente equipo de profesionales y voluntarios del RMH se llevó a cabo increíblemente el 9 de octubre del 2011.
día que se cumplían 75 años del asesinato. No faltaba un solo hueso. El esqueleto se había conservado en perfectas condiciones, como si hubiera estado esperando el momento del encuentro, ya que no existen fotos, ni registros, nada, ningún rostro para imaginar. Lo enterramos a los pocos días en el cementerio de San Esteban de Valdueza, en la tumba familiar, cerrando una de las miles de fosas con restos que están diseminadas a lo largo y a lo ancho de España esperando ser abiertas. La lucha que llevamos adelante hace que la memoria colectiva comience a liberarse de las garras del silencio cruel que la tiene presa. En Argentina las abuelas buscan a sus nietos y a sus nietas. En nuestro caso, somos las nietas y los nietos quienes queremos saber qué pasó con nuestros abuelos y abuelas para reivindicar sus historias, sus luchas, sus ideales, hacerlos nuestras banderas y así por fin arrancarlos de la peor de las muertes, a la que ya no serán condenados ni condenadas, la del olvido. La búsqueda hizo que me encuentre a mí misma. Mi historia personal también fue exhumada de una cuneta. Hoy sé quién soy. Gracias a mi abuelo. Lo recuerdo bien, era una aldea al pie del puerto. 3 casas en pie, pero con pintas de ir a caer. La pequeña iglesia y a su sombra el cementerio. 4 cruces de piedra y entre las barzas otra de hierro. Cruz de rumbre y el testigo muda de un triste ayer. Me paré a mirar, un hombre fechas, casi una niña. Hace tanto ya, se giró el viento, empezó a nevar. La tardada gris, el monte hostil, la cruz vencida. Una placa grabada con el perfil de una golondrina. Y en la tempestad renació el duelo de un siglo atrás. Aunque en un libro, pero era ella. Oh, la imaginé entre los niños de aquel taller. En la dulce Francia algunos meses y unas perretas. Los hay que cuando vuelven se traen al hombro una bicicleta o un reloj de pared, tic-tac del tiempo que se les fue. A continuación compartiremos una reflexión del sociólogo Gabriel Sibinian, profesor de la UBA y coordinador de la Cátedra Libre de Estudios Palestinos Edward Said, quien nos hablará sobre lo que está aconteciendo en este momento entre Israel y Palestina. Comparto estas reflexiones en momentos en que la Organización de las Naciones Unidas urge al Estado de Israel a anular la orden de reubicación de 1.100.000 pobladores del norte de la Franja de Gaza. Desde el sábado 7 de octubre, cuando se produjo la operación militar del movimiento de resistencia islámico Hamas en el sur del Estado de Israel, asistimos a una escalada bélica de proporciones que han vuelto a poner ante la comunidad internacional y la opinión pública la cuestión de Palestina en el centro. Por supuesto que la cuestión de Palestina no se remite
a los hechos acontecidos en estos últimos días, sino que tiene 75 años de desarrollo, desde el año 1948, cuando en la Palestina histórica se emplazó el Estado de Israel, y podemos ubicarla todavía más atrás en cuanto a su origen, desde el comienzo del mandato británico, en el año 1917, con la conquista de Palestina por esta fuerza imperial, y si nos remitimos a la historiografía sionista aún a fines del siglo XIX. Esa cuestión de Palestina tiene como consecuencia central, principal, la expropiación del 78% de la Palestina histórica a su pueblo nativo, en donde está implantado el Estado de Israel, y 5.600.000 palestinos y palestinas refugiadas, de acuerdo a los datos de las Naciones Unidas y de su agencia específica para su atención. El pueblo palestino se haya fragmentado demográfica y territorialmente. Una parte del mismo vive en la Franja de Gaza, un pequeño territorio de 365 kilómetros cuadrados, bloqueado por tierra, mar, aire y por una valla subterránea, en la cual sobreviven y resisten 2.100.000 palestinos en condiciones humanitarias absolutamente degradantes, tal cual ya lo había denunciado las Naciones Unidas para el año 2020. La vida en Gaza es imposible si se toma el umbral mínimo de la dignidad humana. Esto a más de las recurrentes escaladas y picos militares de violencia militar que se dieron en el año 2008, 2012, 2014, 2021 y la actual, que provocan cientos de miles de muertos, de heridos y de daños de infraestructura física básica para desarrollar la vida. Otra parte del pueblo palestino sobrevive y resiste en Cisjordania, un territorio de 5.600 kilómetros cuadrados que está cercado por un muro de más de 800 kilómetros de extensión, que fue definido como ilegal por opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia en el año 2004 y que está siendo colonizado de manera ilegal por 630.000 personas que viven en 150 asentamientos legales, entre comillas, de acuerdo a la normativa del Estado de Israel, pero ilegales por la legislación internacional, y otros 125 asentamientos que el propio Estado israelí declara como ilegales, pero que luego, por supuesto, legalizará, y también son contrarios al derecho público internacional. La ocupación incluye Jerusalén Oriental. El pueblo palestino también vive en el marco de esta fragmentación dentro del territorio histórico. Los palestinos del 48, que componen la población del Estado israelí, en condiciones de apartheid, con una legislación diferente al común de los ciudadanos y de los nacionales judío-israelíes, porque no pertenecen al pueblo judío y el Estado israelí se define como tal, como el Estado del pueblo judío. Entonces, los palestinos del 48 están segregados dentro del Estado israelí. Hay una legislación especial para ellos que no es igual al común de quienes conviven en ese mismo espacio geográfico. Y por supuesto, el pueblo palestino resiste en los campamentos de refugiados en Jordania, 2.200.000 palestinos, en Siria y en Líbano, aproximadamente 1 millón de palestinos más, 500.000 en cada uno de estos países. Esta es la situación del pueblo palestino, al cual se violentan o el cual ve violentado sus derechos humanos, individuales y colectivos más elementales. El pueblo palestino no ha podido ejercer aún el derecho a la autodeterminación para constituir, como las resoluciones de Naciones Unidas lo establecen, su Estado independiente y soberano en el 22% de la Palestina histórica, esto es, en Gaza, en Cisjordania, con Jerusalén Oriental como capital.
El pueblo palestino ve cómo son violentados también sus derechos humanos individuales. Estamos a escasas semanas del 75 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que nos rige en lo más mínimo para los individuos y para los colectivos palestinos. Estamos en presencia, en definitiva, de un proyecto colonial en curso en pleno siglo XXI, que expropia tierras, que desplaza poblaciones, como ha ocurrido ya en el año 1948 con los 750.000 palestinos y palestinas desplazadas, como ha ocurrido en el año 1967 con los 250.000 palestinos y palestinas desplazados y desplazadas en el marco de las guerras árabo-israelíes, y nuevamente hoy con el riesgo de desplazamiento para despejar territorio, para conquistar e implantar población foránea en el año 2023. Es un colonialismo por sustitución poblacional. El pueblo palestino, en definitiva, está resistiendo a un genocidio en curso. Tanto del punto de vista jurídico como sociológico, bien puede caracterizarse de esta manera al proceso que está llevando adelante el Estado israelí desde el año 1948. Abogamos por la solución pacífica de este conflicto, de este enfrentamiento que no es más ni menos que el proyecto colonial ideado ya a fines del siglo XIX por el movimiento sionista, que establecía que sería una vanguardia civilizatoria sobre la barbarie asiática. Esto está en la matriz del pensamiento segregacionista, racista, supremacista del movimiento que dio origen al actual Estado de Israel. Y hay un devenir que constata que estas premisas básicas están plenamente vigentes. El genocidio de los pueblos originarios a 531 años de ese 12 de octubre de 1492 aún no acaba. Día del respeto a la diversidad cultural. Sin lugar a dudas, esta fecha pone en evidencia el pasado indígena y la crueldad de la historia de la conquista de América. Pero vale la pena que nos preguntemos qué ha cambiado desde ese entonces hasta hoy y cuál es la situación actual de nuestros pueblos originarios. Las consideraciones sobre la representación de este día no pueden ni deben dejarse afuera del debate, entendiendo que por mucho tiempo se evitó. Aunque son muchos los países que han desistido de nombrarlo como Día de la Raza, pocos han reivindicado la mirada de nuestros pueblos. Recordemos que durante muchos años nos implantaron la idea de este suceso como un encuentro entre dos mundos. Aquel viejo mundo que expandía sus fronteras y descubría un nuevo continente. Evidentemente, las crónicas han alimentado tendenciosamente esta visión durante siglos y han omitido la realidad de lo acontecido. En la actualidad, existe un cambio de perspectiva que abre un espacio de sugerente reflexión y denomina esta fecha como Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Aunque debemos decir que en este nombramiento no refleja el sentir de nuestros pueblos y se aleja de aquel 12 de octubre de 1492, momento en el que nuestra historia se desgarró completamente. Han sido siglos de sometimiento y exterminio. Este trágico recorrido de sufrimiento y muerte representa el genocidio más grande de la historia de la humanidad. Cuando las comunidades originarias hablamos de reparación histórica, estamos hablando de un quiebre profundo, de una conmoción en nuestras formas de vida ancestrales, de una era de avasallamientos y homicidios, pero también de resistencia. Cuando hablamos del genocidio hoy, evidenciamos el dolor y la tristeza de ver monumentos, próceres, escuelas, negocios
calles, ciudades, pueblos, billetes y tantos otros sitios alrededor del mundo que enaltecen la figura de asesinos y nos recuerdan continuamente que la historia es una historia perversa y tergiversada, elaborada por los victimarios y su séquito de cuentistas que obran a favor de que esto no cambie. Esta oscura etapa ha marcado un parámetro de comportamiento, de invasión y dominación de nuestros territorios y pueblos. La codicia y el poder han sido una motivación y la opresión una constante. Hoy, los estados nacionales al servicio de poderes económicos siguen hostigando a las comunidades originarias y, según sea el caso, subyacen nuevas maneras de dominación o se repiten las aberrantes formas del pasado remoto. El ocultamiento y el silenciamiento han provocado la invisibilización de nuestros pueblos. Entonces, cabe plantearse, ¿cuánto hemos avanzado? Si este avance acaso ha significado un retroceso, si aún seguimos o no siendo esos indios que Colón descubrió, o más bien encubrió, de sangre y olvido. ¿Cuánto hemos logrado si en plena democracia desaparecen nuestros integrantes o aquellos que toman nuestra bandera de lucha y la hacen propia? Si reprimen a nuestras mujeres o nos enferman contaminando nuestro suelo, si el dinero manda y no importan las vidas, ¿qué tenemos que celebrar? Nuestra historia sigue siendo tragedia. El ayer y hoy de la España sufriente. Historias, memorias y cultura en ambos lados del Atlántico. Daniel Campione en Memoria en rojo, amarillo y morado. Memoria en rojo, amarillo y morado. Hoy vamos a volver sobre la figura a la que nos referimos el sábado pasado. Como ustedes recordarán, hablamos de Ana Piacenza, una rosarina, anarquista, libertaria en el buen uso del término, militante desde su juventud, mujer de lo que se suele llamar clase media próspera o acomodada, que sin embargo tomó el camino de la crítica radical al orden social y que, como también detallamos brevemente, estuvo en España después del golpe cívico-militar que daría lugar a la dictadura de Francisco Franco. Allí estuvo en la llamada Guerra Civil Española, junto con un grupo selecto, podríamos decir, de militantes libertarios de la Federación Anarcocomunista Argentina, una agrupación muy joven por entonces, había sido fundada en 1935, y Piacenza viaja junto con su pareja, José Grünfeld, y varios dirigentes anarquistas en representación de la FACA a España, como parte de las actividades de una organización de solidaridad internacional antifascista que conducía el anarquismo mundial, una muestra de internacionalismo práctico que se desplegó, por supuesto, en España. Además, el caso de Piacenza es otra muestra del involucramiento de argentinas en el conflicto de España. En otras oportunidades hemos podido hablar de María Luisa Carnelli, de Mica Feldman Echevejere, hace muy poquito de Fanny Edelman, algunas referencias más recorrimos por allí. El género femenino de origen en nuestro país tuvo un lugar en España, y Ana Piacenza, Anita como la llamaban, Nita Nahuel como firmaba con seudónimo, se destacó en particular en el periodismo
y no solo en el periodismo escrito, sino en otras actividades de propaganda en sentido amplio. Creo que mencionamos su paso por Mujeres Libres, la muy activa y pujante organización ácrata femenina española. Tuvo vinculación también con la FAI, la Federación Anarquista Ibérica, y en Mujeres Libres se la señaló favorablemente una y otra vez por su espíritu solidario y su sensibilidad específicamente en los temas de las mujeres. Y allí vimos también que más de una vez sus artículos marcaron conductas contradictorias con el espíritu libertario de parte de varones anarquistas, dirigidos a veces incluso a la agresión, al menosprecio, a propiciar restricciones en la participación social y política de las mujeres, y llegó a identificarlos en algún pasaje como fascistas de pañuelo rojo y negro. Una caracterización dura que habla de cierta valentía, de una franqueza importante. Como también dijimos, Nita Nahuel o Anita Piacenza estuvo en España hasta los primeros meses de 1938. Valga acá una nota al pie pertinente. Los problemas con cierto machismo llegaron incluso, pareciera, a su círculo íntimo, porque en las memorias que escribió José Grünfeld, trata el papel de Ana, en particular en España, con cierto desapego. Quienes han estudiado el tema señalan que habla de su labor periodística, pero no exalta, como sería de esperar, el papel protagónico que ella supo jugar en algunos momentos del movimiento libertario femenino español. Así que cabe al menos la duda de que también hubo algo de machismo de parte de Grünfeld, que era Grünfeld era muy ¿cómo podemos decir? Muy connotado dirigente anarquista, un hombre decisivo en la faca, escritor, periodista también. En la mentalidad de la época era el hombre de la pareja, el hombre de la casa, y eso seguía teniendo vigencia incluso en las filas de una izquierda tan radical como era el movimiento vinculado a las ideas del socialismo libertario, como también lo llamaba. Tanto vestido blanco, tanta parola, y el puchero a la lumbre con agua sola. El puchero está roto, tiene una raja, y por allí se salen las calabazas. Arrión, detente ladrón, si vas a la Italia, ¿dónde irás, amor mío, que yo no vaya? Ladrón, si vas a Valencia, ¿dónde irás, amor mío, sin mi presencia?
El hecho es que Ana Piacenza volvió a Argentina en los primeros meses de 1938 y aunque las inquietudes fundamentales de este programa transitan más bien por los hechos vinculados con España, cabe hacer un señalamiento, siquiera muy breve, a su compromiso en Argentina posterior a 1939. Ana volvió, se estableció en la ciudad de Rosario, allí ejerció su profesión de abogada, asumió la defensa de trabajadores, antes no había ejercido, o parece no haber ejercido como defensora en los estrados judiciales, ahora sí, ya mujer madura, fue perseguida y en 1943, después del golpe militar de aquel año, fue detenida y permaneció casi un año encerrada. Esto no la amedrentó, no la desmoralizó. Ya en 1946 se la ve en plena acción, se forma la Unión Socialista Libertaria de Rosario y ella crea junto con otras mujeres la Unión de Mujeres Socialistas Libertarias de esa misma ciudad y plantean como objetivo central luchar por la igualdad de derechos entre varones y mujeres, propiciar lo que llamaban la maternidad consciente, por supuesto el reconocimiento mayor de derechos para las mujeres trabajadoras. Algún comentarista o alguna comentarista dice que su feminismo había tomado cierta impronta más moderada, alejada de la radicalidad de su juventud. Puede ser que esto fuera así. Lo importante para nosotros en todo caso es que siguió en la brecha de las ideas y las prácticas del feminismo. Por ejemplo, Ana participa en debates a propósito del voto femenino, una reivindicación que no entusiasmaba, al menos tradicionalmente, a los anarquistas en general y a las mujeres de esa tendencia en particular. Ella interviene en discusiones, reivindica el feminismo como tal, no mantiene la afirmación de que el feminismo es fatalmente un movimiento burgués. En todo caso distingue entre el mero sufragismo, solo interesado por implicar a las mujeres en el juego político convencional, que eso sí no les interesa a las ácratas, distingue, decía, el estricto sufragismo de un feminismo integral, que reivindique la acción, la vida, los derechos de las mujeres en los campos más diversos. Y continúa ella en esta acción, más allá de ese debate. Por ejemplo, durante los años del peronismo se la encuentra como responsable de un consultorio de educación sexual en una publicación de Rosario llamada Luz, así que ahí vemos el amplio juego de su feminismo. En 1955 se instala en la ciudad de Buenos Aires, milita en la Federación Libertaria Argentina, que fue una entidad que sucedió a la FACA. La relación de la mayoría o la gran mayoría de los anarquistas con el peronismo fue traumática. Apostaron después de 1955 a la extinción del peronismo y a la marginación definitiva de esa corriente de la vida argentina, pensándola como un movimiento totalitario, emparentado con el fascismo, por lo menos con corrientes dictatoriales y con ribetes reaccionarios. Ella no se apartó de esta línea aparentemente, pero esto no le impidió seguir con su militancia. Murió en 1972, todavía relativamente joven, había nacido en 1906. Se le recuerda a Anita Piacenza una pregunta siempre motivada, siempre pertinente.
En años recientes, su recorrido ha concitado la atención de algunas investigadoras e investigadores en torno al tema. Hemos tenido oportunidad de leer más de un artículo de María Eugenia Bordagaray, específicamente dedicado a ella o a su grupo más cercano, incluyendo algunas otras mujeres. Ha tomado su ejemplo y su participación en la Guerra de España Jerónimo Vorágina en sus escritos a propósito de la participación de voluntarias y voluntarios argentinos en la Guerra Civil Española. Y esta evocación, este rescate de Anita, tuvo también un canal audiovisual, una serie documental para televisión que data de 2019, llamada Las Libertarias, se ocupa de su figura. Son 4 capítulos, uno de ellos dedicado a Virginia Volten, otro a Margarita Rouco Buela, otro a Iris Pavón y el cuarto a Ana Piacenza. Así que hay dónde y cómo nutrirse de su ejemplo, de acercarse a la comprensión de su trayectoria y de su pensamiento. Se ha incluido algún escrito de ellos en recopilaciones sobre el feminismo, así que se la puede leer directamente. Así que bueno, no hay excusas para no acercarse a Ana Piacenza y con ella al papel de las mujeres anarquistas en España y en Argentina, con un sentido fecundo y constructivamente cuestionador. Y a continuación escuchamos unas palabras del representante del Frente Polisario en Argentina y también embajador Mohamed Ali Salem en relación a cuál es la responsabilidad histórica que tienen el Estado español de la época franquista en su último periodo y el actual Estado español en cuanto a la pérdida del territorio del Sáhara Occidental. Lo escuchamos. Muy buenas a todos los oyentes del programa Memoria Rojo, Amarillo y Morado, a los directivos de este programa. Hablar del Sáhara Occidental y su relación con el franquismo es hablar de un tema que podría ser extenso, pero voy a intentar resumir de alguna manera las vulneraciones de los derechos humanos cometidos durante la época franquista y durante la colonización española al Sáhara Occidental. Bien es sabido que en 1884, el infame y célebre Congreso de Berlín, donde las potencias coloniales europeas se repartieron a África, el Sáhara empezó a ser colonia española. Más adelante, a partir del 39, cuando el franquismo se apodera ilegalmente y legítimamente de España y aplica su política dictatorial, esa política dictatorial también se aplica en el Sáhara Occidental. Durante toda esa época prácticamente no sucedía gran cosa. Los saharauis eran aislados, eran ciudadanos de tercera en su propia tierra. El gobierno franquista esquilmaba las riquezas saharauis sin contemplaciones y sin que eso renunda o revierta sobre la población saharaui. En 1968 nace el Movimiento para la Liberación del Sáhara, liderado por Mohamed Sidi Ibrahim Basiri, un periodista joven, y que quería alcanzar la independencia a la larga mediante un entendimiento con el régimen franquista. Cuando
2 años después, en 1970, en concreto el 17 de junio de 1970, y rechazando este movimiento, la intención de España de renovar ese decreto que hizo en 1958, que es convertir el Sáhara en provincia española, en la provincia 53 del Estado español, presentó un proyecto solicitando que eso no sucediera y que lo que quieren los saharauis es la independencia, pero no en ese momento, sino 10 o 15 años después. Esa manifestación pacífica, el ejército franquista la convirtió en una masacre. 40 muertos, centenares de heridos y detenidos, y el máximo líder de este movimiento, Mohamed Sid Ibrahim Basiri, desaparecido, asesinado, dicho de otra manera. La responsabilidad de España, la España franquista, es enorme con el tema del Sáhara Occidental, porque bien se sabe que desde 1963 Naciones Unidas le ha ido instando que celebre un referéndum de autodeterminación. España ha ido dando largas al principio, luego acuciada por la guerra de liberación emprendida por el Frente Polisario en 1973, dio a entender que iba a celebrar un referéndum y adquirió ese compromiso con Naciones Unidas, cuestión que no ha sucedido en ningún momento. En vez de hacerlo, lo que hizo es entregar el Sáhara a Marruecos y al régimen de Ould Daddah en Mauritania y propiciar una guerra abierta entre el Frente Polisario como representante del pueblo saharaui y dos ejércitos, uno del norte, que es el ejército de Marruecos, y uno del sur, que es el ejército de Mauritania. La responsabilidad de España jurídicamente es actual, sigue siendo actual, porque para la legalidad internacional, para Naciones Unidas, para la Unión Africana, la potencia administradora, entiéndese colonial, hasta el momento, porque el Sáhara es un tema de descolonización, no realizado nunca, es de España. En el Comité de los 24, el Comité de Descolonización, que hay 17 territorios no autónomos, entre los cuales, por cierto, está Malvinas, que es territorio argentino y se debe de devolver a Argentina, se debe de descolonizar y devolver a Argentina. El Sáhara figura, es el territorio más grande de esos 17 y donde pone potencia administradora, no pone Marruecos, pese a la ocupación de Marruecos que está durando 48 años, pone España. Con lo cual, España no ha cumplido con su compromiso con el pueblo saharaui, ni con Naciones Unidas, ni con nadie. Sigue siendo la potencia administradora, sigue siendo la potencia colonial del Sáhara Occidental. Y ese tema no se puede cumplir sin que se celebre un referéndum de autodeterminación, o el Sáhara Occidental, dicho de otra manera, la República Saharaui, que es miembro fundador de la Unión Africana, y Marruecos, que es miembro también de la Unión Africana, se sientan a negociar en el marco de esta organización continental y resuelvan la controversia que hay, sin que en ningún momento se merme el derecho del pueblo saharaui a tener toda su tierra y vivir en libertad en su patria. Con lo cual, la responsabilidad de España sigue siendo actual y permanente hasta que concluya ese proceso referendario o el Sáhara es reconocida por Naciones Unidas como un país independiente y obviamente reconocida por Marruecos, y que Marruecos se retire a sus fronteras, que ha accedido a ellas en el momento de llegar a la independencia, que es en 1956, y de esta manera respeta la Carta de la Unión Africana,
que exige que cada país se quede en las fronteras alcanzadas en el momento de acceder a la independencia. Con lo cual, España sigue sin cumplir con sus compromisos, repito, ni con el pueblo saharaui, ni con las aspiraciones de los pueblos de España, ni con la Liga Internacional representada por Naciones Unidas y por la Unión Africana. A continuación escucharemos la columna de Soledad Luque Delgado, titulada España y Argentina, dos países en la incertidumbre política electoral. En el caso de que Sánchez consiguiera esos apoyos y pudiera aceptar determinadas condiciones, sean las que he mencionado u otras, siempre, según Pedro Sánchez y el Partido Socialista, dentro del marco constitucional, es decir, siempre dentro de lo que marca y permite la Constitución. En caso de que consiguiera esos apoyos para esa investidura, como decía antes, no asegura el apoyo durante toda la legislatura, con lo cual va a ser una legislatura que, según algunos sectores, va a ser complicada y no muy larga, porque no va a poder sostenerse demasiado en el tiempo. Sin embargo, desde otros sectores piensan que esto no tiene por qué ser así, sino que una vez conseguido la investidura para presidente y constituido el gobierno y puesta en marcha la legislatura, sería mucho más fácil obtener muchos más acuerdos y con mucha más pluralidad e inclusión de todos los territorios de España para poder conseguir esa legislatura durante 4 años. No se sabe exactamente qué puede pasar, no se sabe ni siquiera si se va a conseguir ese apoyo para la investidura, y de no ser así, bueno, pues como decía al principio, tendríamos nuevas elecciones el 14 de enero. En cualquier caso, este es el juego democrático. Esta es la democracia. Llegar a acuerdos, conseguir gobierno. El gobierno no es para el más votado. El gobierno es para el que consiga más apoyos. Y siempre es la mejor de las opciones es que haya acuerdos entre una gran cantidad de partidos políticos que puedan realmente sentirse incluidos en esa gobernabilidad o, como digo, en ese juego o ese encaje de bolillos que muchas veces es la democracia parlamentaria. Lo que es terrible y lo que es inasumible es el retroceso. Y me refiero al retroceso en cuanto a la negación de los derechos humanos. Estoy intentando siempre comparar en cuanto a tiempos la situación que tenemos aquí en España, que es complicada, y la situación también que tenéis en Argentina, que tampoco es fácil, ¿no? Ahora mismo, con las próximas elecciones que tenéis, pues hay una situación o hay una perspectiva no muy halagüeña en cuanto a un posible gobierno yo no diría ni de derecha, sino casi de extrema derecha. Es un gobierno que, conociendo el personaje que se presenta, es un gobierno fascista, sería un gobierno fascista. Ese es el gran peligro. El problema no es tanto la alternancia política, esa es la democracia. El respeto a quien consiga esos apoyos y consiga gobernar, pero siempre dentro de unos valores democráticos. El problema es cuando hay gobiernos no democráticos. El problema es cuando hay personajes que acceden a gobiernos que transforman
la democracia en puro fascismo. Y ese es un problema que vais a tener que solventar. ¿Cómo y de qué manera? Pues siempre de manera democrática, votando con memoria, votando real y recordando a todos aquellos desaparecidos, porque los hubo, a todos aquellos asesinados, porque los hubo, a todos aquellos niños y niñas robados, porque los hubo. Solamente de esa manera, votando con memoria, se puede conseguir obtener un gobierno que siga respetando los derechos humanos en Argentina. Os deseo toda la suerte del mundo, pero la suerte no se juega a los dados en un país. La suerte sale como una flor perfecta, la buena suerte en un campo abonado con verdad, con justicia y con memoria. A continuación escuchamos a la escritora y periodista Susana Falcón, quien estuvo el pasado jueves presentando su libro 100 mujeres andaluzas en el Archivo Nacional de la Memoria en la EXMA. La escuchamos con mucha atención. Gustavo Adolfo Paolino, Mercedes Cruz Acosta, Nora Hoshman, Agustina González, detenidos y desaparecidas de Argentina, fusiladas y fusilados, en este caso fusiladas, víctimas del franquismo. Se dieron la mano en una danza incorpórea pero tangible, muy presente, el pasado 12 de octubre, en parte de esos predios, de ese lugar del horror que fue la ex escuela de mecánica de la Armada. Hoy, espacio de memoria, por la lucha de tantos y tantas durante tantos años por preservar la memoria, por seguir levantando la voz. Allí pudimos recordarles al influjo con la convocatoria de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Argentina y la editorial El Garaje de Madrid, en España. En este 12 de octubre, en el que siempre se conmemora sin ninguna fiesta ese también horror, esa conquista, colonización y exterminio de buena parte de la población originaria latinoamericana. Ese día, los desaparecidos, las desaparecidas de Argentina, después de aquel siniestro golpe del 24 de marzo del 76, aquella dictadura cívico-eclesiástica militar, y los represaliados y represaliadas de aquel anterior, 18 de julio del 36, en España, el golpe de Estado contra el gobierno democráticamente elegido de la República. Allí estuvieron ellos y ellas y pudimos escuchar con emoción a Adriana Fernández, presidenta de la ARMH, leyendo un capítulo de mi libro La niña de la chaqueta roja, que habla de los desaparecidos y desaparecidas de Argentina. Los hace volver de carne y hueso, como fueron ellos, como seres humanos que quisieron cambiar el mundo y les costó la vida después de horrores espantosos y siniestros e inolvidables. Para quienes les recuerdan, les recordamos hoy, tanto tiempo después, como sucedió también con del lado de allá y del lado de acá. El horror reunido, pero también la memoria reunida. Por eso seguiremos levantando sus nombres en estos tiempos difíciles en los que parece que puede peligrar la memoria y que puede volvernos a invadir el olvido y también la represión. Así que sus nombres seguirán brillando. Olga Menotti, Jorge Eduardo Casenave, Roberto Oliver Jurado, Álvaro Cárdenas, Gustavo Adolfo Paolino, Mercedes Cruz Acosta, Isidora Márquez, Rafaela Dorado y su hija María, Ramona Navarro, junto con sus compañeras, las 17 Rosas de Guillena fusiladas en el pueblo de Gerena, en la provincia de Sevilla, desaparecidos, desaparecidas, fusilados, fusiladas, de un lado y otro del mar, dándose la mano en esto que seguimos levantando y gritando, que sin memoria no hay historia, que no olvidamos, que no olvidaremos, que verdad, justicia y reparación, y que nosotros, nosotras, no olvidamos y seguiremos peleando para que nunca más haya horror y espanto. ¡Viva la República! En estos días estamos leyendo El desplome de la República, un libro de Ángel Viñas y Fernando Hernández Sánchez, reeditado por Crítica en 2022, la edición original data de 2009.
Es una obra eminentemente de investigación, saca a la luz algunos documentos muy poco conocidos, o al menos no trabajados con ahínco anteriormente por otros investigadores, y tiene una línea de tesis polémica, abiertamente polémica, lo hace expreso a todo lo largo del texto, con la idea de que el primer ministro Juan Negrín era un instrumento del Partido Comunista, y de modo concomitante que el Partido Comunista era prácticamente todopoderoso más o menos desde mayo de 1937, cuando asume Negrín como presidente del Consejo de Ministros en adelante. Uno de los autores, el más joven y menos conocido, cuando salió la primera edición de la obra, todavía no había terminado su tesis doctoral sobre los comunistas en la guerra civil, Hernández Sánchez, a él nos referimos, desarrolla muy fuerte la idea de que el Partido Comunista no fue, ¿cómo podríamos decir?, esa organización cuasi maléfica al servicio completo de los intereses de Moscú que los críticos más alejados o abiertamente contrarios a esa corriente han considerado durante mucho tiempo. Más allá de las opiniones que se puedan tener, ya les decimos, es una obra polémica, pero es un trabajo serio, documentado, y llama la atención sobre lo que ha sido un lugar común de muchos libros de memorias y de historia, pero sobre todo testimonios y libros de memorias, desde los días de la misma guerra a la fecha. ¿Por qué el título, El desplome de la República? Porque el trabajo, si bien toma un contexto más amplio, está centrado en los días finales de la existencia de la Segunda República Española, ya con Cataluña en manos de los fascistas y la defensa circunscripta a la zona centro-sur, y allí hace énfasis en el rol de Negrín y sus principales aliados en esos días en que se producen, entre otros hechos relevantes, la sublevación del coronel Segismundo Casado, que va a derivar en la rendición rápida e incondicional ante el bando golpista. En fin, un libro muy interesante. No lo he visto en librerías argentinas, se puede conseguir por Mercado Libre a un precio no precisamente amistoso, pero bueno, los que estén interesados en esta gran trama controversial que es el final de la Guerra Civil Española, tienen acá una obra como para tener muy en cuenta. Y nos vamos despidiendo del programa del día de hoy. Estuvimos en la conducción Gladys Avellaneda, Nadia Mayuki y la colaboración de Daniel Campione. Columnistas Adriana Fernández, Daniel Campione. Columnistas y corresponsales al otro lado del Atlántico, Juan Miguel Vaquero, Susana Falcón, Jorge Fonseca y Soledad Duque Delgado. En la operación técnica, el Chino Román, y en la producción, Nadia Mayuki. Esto fue Memoria Rojo, Amarillo y Morado, un programa de la ARMH Argentina. Que tengan todos un muy buen fin de semana. Salud y República.